Para el agente de la Fuerza Especial Tau 9 Mills fue un día como cualquier otro. Estaba a punto de dejar el trabajo y comenzar sus 2 semanas de vacaciones en alguna isla cercana. La oficina estaba normalmente tranquila a esta hora, pero hoy se sentía diferente. Empezó a estar inquieto y necesitaba estirar las piernas. Dejó de mirar la pantalla del ordenador y salió del edificio para tomar un poco de aire fresco. Mills se dirigió al estacionamiento, buscó en su bolsillo para sacar un chicle de nicotina, cuando un rayo cayó en la distancia. La onda sónica de golpe sacudió el suelo a su alrededor. El oficial Mills saltó y miró para ver qué había pasado. Entonces, una intensa onda sísmica rasgó el asfalto y una línea eléctrica cercana explotó mientras era arrancada del suelo. Los árboles se estiraron desde el suelo mientras fuertes vientos les golpeaban. La alarma de Batallón Tau 9 sonó desde el edificio. Mills supo por el sonido de la alarma que esto no era un desastre natural. Se congeló de miedo y no pudo evitar ver cómo una serpiente de proporciones colosales salía de debajo de la tierra. Las nubes se abrieron sobre ella y la lluvia cayó sobre la serpiente. Mills sabía que sus vacaciones habían terminado. Bienvenidos a SCP Expuesto. Hoy les traemos al sujeto de clase Tiamat número 6004, también conocido como la serpiente arcoíris. Pero antes de empezar, asegúrese de dejar un like y darle a la campana de notificación para que no se pierdan ningún caso futuro de SCP. El SCP-6004 es un ser colosal parecido a una serpiente que mide desde 0.2 kilómetros a 1900 kilómetros de longitud. Su apariencia se asemeja a una variedad de ofidio, un ancestro de la serpiente moderna. Su color es predominantemente negro con rayas multicolores a lo largo de su cuerpo, su parte inferior siendo de color blanco pálido. 6004 tiene un par de cuernos en la cabeza con miles de grabados que representan diversas formas de vida salvaje. A pesar de su tamaño, el SCP-6004 es capaz de viajar a velocidades impresionantes, que van desde aproximadamente 1200 km por hora en tierra y hasta 2700 km por hora cuando está bajo el agua. Debido a estas velocidades, se sabe que su movimiento causa tsunamis y llega a mecer las placas tectónicas. También es capaz de emitir conmociones sónicas masivas tanto dentro como fuera del agua. 6004 exhibe habilidades físicas mucho más allá de lo que su tamaño sugiere. Su fuerza de mordida tiene el poder de aplastar unidades Ki, pulverizar montañas e incluso lanzar al propio SCP hacia la primera capa de la atmósfera. Cuando está a esta altura, la serpiente arcoíris puede volar de una manera similar a como nada. Como 6004 mantiene un estado de conciencia, es capaz de controlar los patrones del tiempo y condiciones atmosféricas a escala global. Realiza esto ejerciendo un efecto de enfriamiento gradual en la Tierra. Los efectos secundarios de esta capacidad causan un aumento de las nevadas en zonas más frías de la Tierra, un aumento de la lluvia en las zonas más áridas y tormentas eléctricas a nivel mundial. Se ha observado que la lluvia que viene de 6004 también puede generar espontáneamente vida vegetal. La flora que crece a partir de esta agua crece rápidamente y puede suponer una amenaza para los seres humanos. Si el SCP percibe algún peligro, normalmente en respuesta a un estímulo externo o incluso su propio estado emocional, atacará usando tormentas eléctricas, huracanes, lluvias torrenciales y enormes olas que genera. El radio de estos desastres naturales es devastador, conocido por dañar ciudades, minas subterráneas y centrales nucleares. 6004 suele recurrir al uso de sus fuerzas en la naturaleza para disuadir antes de atacar físicamente. El comportamiento inicial del sujeto sugiere que su primera ubicación conocida fue en algún lugar cerca de la frontera australiana. Durante este tiempo inicial, las tormentas eléctricas cubrían miles de kilómetros cuadrados de tierra de cultivos rurales, bosques y poblaciones urbanas. Grandes áreas de las principales ciudades fueron destruidas. Los compuestos traza encontrados en las lluvias anómalas que provienen de ella fueron monitoreados formándose sobre zonas afectadas por la sequía y la deforestación, para luego ser rastreados expandiéndose hacia el exterior desde este punto de origen. En la misión de rescatar y ayudar a los afectados por la catástrofe natural, la Fundación movilizó varios sitios con las fuerzas de la coalición oculta mundial ofreciendo apoyo. Después de determinar que el SCP es la causa de los extraños eventos climáticos, la Fundación realizó múltiples intentos por neutralizar a 6004, todos ellos infructuosos. En respuesta, 6004 atacó un asentamiento humano. Fue el primer ataque registrado contra seres humanos por el SCP.
El 27 de marzo de 2020, el sujeto de prueba lanzó un ataque directo a la ciudad de Canberra, en Australia. A las 10:47 am, se formaron tormentas eléctricas y sobre la ciudad se registraron vientos que se movían a más de 136 km por hora. SCP-6004 entonces descendió del cielo y comenzó a golpear y morder la ciudad, causando graves pérdidas y un inmenso daño a la infraestructura. El SCP entonces apuntó a la Casa del Parlamento. Los ocupantes de dentro del edificio fueron vistos siendo lanzados por el aire por la serpiente con gran impulso. El ataque provocó respuesta de numerosos grupos de trabajo de la Fundación. Pero para el momento en que llegaron a la escena, 6004 ya había desaparecido, llevándose 3/4 partes de la ciudad. Los informes de los medios de comunicación cubrieron la participación del SCP y culparon al impacto de un asteroide por la catástrofe. Los escombros y los cuerpos humanos fueron encontrados orbitando la Tierra más tarde. A pesar de los numerosos intentos de la Fundación y el GOC por neutralizar o contener al SCP, este continuó sus ataques a los asentamientos humanos, en su mayoría dirigidos a las grandes ciudades, minas de combustibles fósiles, plantas de energía y zonas de intensa contaminación. Después de estos ataques, se monitoriza que el sujeto de prueba viaja a determinados lugares donde regurgita los materiales consumidos. Las lecturas indican que estos lugares tienen un suelo extremadamente fértil y se vio un aumento dramático de la vida silvestre. Debido al alto nivel de poder que el SCP posee, así como el peligro para la Fundación, 6004 es incapaz de ser contenido hasta que se produzcan células de contención lo suficientemente fuertes o que entre en un estado de hibernación por su propia voluntad. En cambio, los procedimientos actuales de contención detallan la preparación para cuando llegue ese momento y minimizar los efectos colaterales de las consecuencias. Para evitar atraer la atención futura del SCP, todas las fundaciones han reducido en gran medida la contaminación y las emisiones de carbono, con planes para cambiar a energía solar, geotérmica o nuclear tan pronto como sea posible. El SCP-6004 debe ser monitorizado en todo momento a través de imágenes de satélite funcionales, con satélites adicionales que serán manufacturados por los gobiernos del mundo de ser necesario. Información como su ubicación, dirección, velocidad de movimiento y actividades se registran de forma rutinaria. En caso de ataque a gran escala, estos informes deben ser entregados a los equipos de seguridad globales que los soliciten. A finales de febrero, la Fundación GOC y una secta importante de la Iglesia del Dios Roto llegaron a una tregua durante las negociaciones sobre cómo poner a 6004 bajo control. Comenzaron a desarrollar armamento experimental que teóricamente comparte muchas de las mismas características metafísicas del 6004, en un intento por finalmente neutralizar al sujeto. Este proyecto fue conocido posteriormente como Proyecto Mangosta. Hasta el día de hoy, el SCP-6004 no ha sido visto. Los investigadores creen que se debe a la disminución de las emisiones de carbono en los últimos tiempos. ¿Qué te ha parecido el caso de este SCP? Haznoslo saber en los comentarios y dinos qué SCP te gustaría ver en futuros videos. Como siempre, nos vemos de nuevo la próxima vez con otro nuevo caso. Gracias por vernos.